Lo estoy grabando así a una cámara como para que sea también más. Sí. Ese es otro tema de la edición. Para Si que te sea pones más a fácil. meterle segunda cámara. Toca empezar a mover así. Claro, ya te toca mandar dos videos, Sí. uno encima del otro. Bueno, este es el segundo capítulo que grabamos. Ay, se volvió a correr la luz. Me quedo aquí quieta así. Sí, ahí está, te puedes mover tranquilamente dentro de ese cuadradito. Sí, ahí estás bien. Listo. Entonces, este es el segundo capítulo que grabo de esto. El primero fue interesante, porque mi hermana es así de la Javeriana, súper católica también. Y recuérdame tu nombre completo, Laura. ¿Qué? Laura Rodríguez. Laura Rodríguez. Y entonces te invité a ti porque también vi que eres como una católica orgullosa. Sí. Te vi, yo que vi tuyo fue como un video de que ibas en Semana Santa a la procesión. Sí, ¿Qué a es las eso? procesiones. ¿Qué era eso? Los jueves, bueno, los Viernes Santos hacen procesiones como de todo el camino de Jesús, todo el Vía Crucis, no sé qué. Y los jueves, normalmente las iglesias, antes de las... ¡Uy, qué bonito! Antes Gigante. de la muestra de los monumentos... Valu, me toca sacarte. No, Sí, se me ese sí mueve todo. Sí. ¿Me toca sacarte o te vas para atrás? Perdón. Ah, qué cagada. Ahora me toca editar más, ¿sí ves? Justo hablando de eso. Entonces son las procesiones de qué, perdón. Hacen, digamos, los Jueves Santo antes de la muestra de los monumentos, que el monumento es como la hostia consagrada en una cajita súper bonito. Hacen una procesión previa. Entonces depende de, digamos, del día de Semana Santa es el tipo de procesión. El Jueves Santo es como más reflexiva, van cantando, digamos, cantos a María, todo eso. Ya los Viernes Santos ya es como esa que es toda cruda, que es el Vía Crucis, que va gente que incluso se va Que eso es como hasta lacerando. medianoche, ¿no? Sí, que la gente se va lacerando y Tú todo. hiciste hasta el jueves. Y se fue solo el jueves y ya el viernes fue en la casa. Que digamos Ok. también depende de las familias, están esas culturas como de quedarse en la casa, cocinar en la casa. Comer pescado. Comer pescado. ¿De dónde viene esa atracción tuya hacia el catolicismo? Es raro porque yo crecí fue en un hogar evangélico. Ok. Mi mamá y mi papá eran evangélicos cuando yo nací. Entonces yo crecí fue con la idea evangélica, la escuela dominical, esa separación. Pero la escuela, o sea, la iglesia en la que yo Explícame crecí. más esa escuela dominical. Es un Los niños como... chiquitos no los dejan estar en el culto de los adultos. Ok. Los niños chiquitos los mandan a otro culto. Como Entonces eso lo llaman, catequesis en el colegio más o pero menos. eso lo llaman escuela dominical. Ujú. ¿Y hasta qué edad estuviste en...? Yo estuve, creo que hasta los 10 años, antes de los 10 años, estuve en iglesia evangélica. Ok. Pero yo estudié toda la vida en colegio católico. Entonces era como Tenías ahí esa contraparte rara, porque mi papá sí era como, no, es que tú estás en colegio católico es porque académicamente sí son mejores, es que no sé qué, pero es que tú no puedes hacer la primera comunión, tú no puedes rezar, y yo era como... En cambio mi mamá... Digamos, la primera comunión no... Sí, yo tengo todos los sacramentos. O sea, a mí me bautizaron de chiquita dentro de la iglesia católica, Ajá. pero porque mi abuela quería, mi abuela materna quería. Ok. Pero mi mamá era evangélica. Cuando mis papás se separan, mi mamá como que también se aleja de la iglesia evangélica y ya empiezo yo misma a darme cuenta como de que me gusta de las iglesias. Ok. Pero yo no decidí ser católica, sino ya hasta pasado los 15. O sea, yo tuve ¿Y primera fue tu comunión, todo, decisión? sí. Ok. Yo misma yo dije como, ay, ves, si me gusta esto. Ay, Bessie. Tú no puedes decir Bessie, tú eres costeña. Yo dije, bueno, me gusta esto, me parece chévere, todo, pero pues igual también había como siempre la contraparte con la iglesia evangélica con la que yo crecí, porque igual la primera iglesia que yo estuve evangélica era súper tranquila, súper chévere. La segunda es de las mega iglesias, no sé si es de comunidad grande, pero allá en Barranquilla pues sí es una iglesia grande. Entonces había mucha prohibición. Ok. Entonces digamos pues en Barranquilla está el carnaval. Entonces yo me acuerdo que se acercaba época de carnavales y en esa iglesia era, no pueden salir en carnaval, eso es del diablo, eso es del demonio, los van a castigar, no sé qué, eso el diablo va a venir y los va a jalar, y uno así. Uno chiquitico con todas esas ideas y uno así. Y yo cuando empecé a ver eso en esa iglesia, yo dije, no me gusta. Y yo le dije a mi mamá, ya no quiero ir más. Porque ya Ok. estaba yendo yo con mi papá, no con mi mamá. Ok. Entonces yo le dije, mami, no quiero ir más. Y ahí me di cuenta como que no, o sea, realmente hay muchas ideologías de la iglesia evangélica que en la teoría de ellos tienen muy buenas teorías de ayudar al otro, no sé qué, pero en la práctica de ellos es muy feo. Que igual pasa en la iglesia católica. En las teorías siempre son muy bonitos, muy todo, y en la práctica es
Rarísimo. Mi familia ha sido católica, yo fui criado católico, pero sí tuve varias experiencias como de ir a iglesias evangélicas. Es divertísimo. Es muy, o Son sea, conciertos si uno lo ve desde así. afuera, uno se ríe, uno es como, "Ah, es genial". Yo ahora de grande lo veo y yo digo, qué cosa tan, o sea, eso Pero es son un unos, performance sí, era un performance total, hay una en la Castellana, el lugar de su presencia. su presencia. Eso es una locura. Tienen banda propia, eso es Sí, son de gigante. 3 conciertos al día y es un lugar así, pero no, es brutal. Pero pues nunca me metí como en la parte ya meterse como... Fui un par de veces. Sí, o sea, como ya ser parte de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a misa? En Barranquilla, aquí O no sea, he aquí ido, no has ido. aquí no he ido. Ok, Aquí siento que es interesante. más difícil uno tener tiempo. ¿Sí? O sea, ¿Será el dentro de tiempo todo o lo que será...? dentro de todo lo que sentí, digamos, de mi práctica de catolicismo, porque digamos, pues yo soy líder de un grupo juvenil religioso, Acá o allá. acá, o sea, Ok. en las dos ciudades, es como a nivel nacional. Bueno, y como eso me interesa, ¿cómo es esa vuelta de ser líder de un grupo juvenil religioso? De mi colegio del que yo me gradué hay un movimiento pastoral que es durante el colegio. Tú te Entonces, graduaste de en Barranquilla. Barranquilla. Pero ese colegio tiene 8 sedes Ok, en Colombia. O ok. sea, hay en Medellín, en Puerto Salgar, Bogotá, Barranquilla y ya. Entonces yo siempre estuve en ese movimiento desde chiquita, pues desde que entré al colegio. Hubo una época en la que no estuve, luego volví. Y ya cuando me iba a graduar con mi mejor amiga, las dos dijimos como, pero es que pues acaba esto y ¿qué hacemos? Porque digamos están los grupos de las iglesias, los Emaús, los RJ, los FTA, Tengo ni idea de nada de lo que me que estás son los hablando. grupos que hacen retiros, que publican, es que tienes que vivir el Ok, retiro para saber qué es lo que se ok, siente y son retiros de 200.000 pesos. ok, Entonces nosotros dijimos como, no, pues ¿qué vamos a hacer? Nosotras empezamos a molestar a los de nuestra comunidad, que son hermanos corazonistas, que es como monja, pero en hombre. ok, Los empezamos a decir como, no, queremos un grupo de egresados, hagamos un grupo de egresados, hagamos un grupo de egresados. Entonces, por estar jodiendo nosotras y de tanto insistir, se creó un grupo de egresados, ok. que se llama Grupo Fuego. Entonces, nosotras somos las fundadoras y pues yo ahora que estoy en Bogotá, pues yo estoy ayudando a que aquí en Bogotá también se Bueno, afiance. y si tú, digamos, entonces tú eres la fundadora de este grupo, que es como un grupo católico Sí, para no tanto católico, egresados, sino es más pero como, es bueno, más, nosotros lo vemos desde proyección social. ok. O sea, tiene religión, obviamente tiene su parte espiritual, Entonces, pero lo vemos digamos, desde la si proyección hacen, social. se reúnen. Sí. Cuando se reúnen, ¿de qué hacen? Depende, digamos, las reuniones, si es para organizar actividades, solo vamos a organizar, o sea, hacer la planeación de la actividad que vamos a hacer en alguna fundación. Si es de encontrarnos Ok, nosotros, los hermanos encargados de nosotros, digamos, nos tienen lecturas bíblicas, no sé qué, entonces depende de la temática de la semana, o digamos el año pasado que fue el Jubileo de la Esperanza, entonces alguna lectura del Papa Francisco y cómo la asociábamos nosotros con el Jubileo de la Esperanza, tanto de ok. forma grupal como personal. O ¿Y sea, tú toda la tuviste parte como esa reflexiva. ambición de querer empezar esa vuelta? Sí. ¿De dónde crees que viene eso? O sea, ¿qué crees que estás cumpliendo? Ahorita cuando veníamos hablando de la estación, decías algo de hacer primero Es hacer el parte deseo de de algo, pertenecer, sí. pertenecer, pero pues tú puedes pertenecer a un grupo de rave Sí, o que sea, van a farrear todo, ¿sí me entiendes? ¿Qué sientes que es lo que te está satisfaciendo a ti misma con este grupo desde ese costado? yo siento que pues eso obviamente lo de pertenecer y lo de, digamos, vivir, porque yo siempre he dicho, yo vivo mi religión a mi forma. Porque hay muchas cosas de la iglesia católica que yo incluso pues al sol de hoy yo todavía digo como me parece raro, no me parece que esté bien. Claro, Incluso los mismos difícil. prejuicios. Entonces yo digo como la forma, o sea, las ganas de querer uno vivir la religión a su forma y lo que digo, como no es un grupo cerrado católico, sino nosotros digamos hay egresados que son ateos, hay egresados que son evangélicos, entonces como que en el grupo se recibe todo eso y vamos aprendiendo del otro, de la vivencia del otro, no sé qué, yo siento que a mí me llena eso, que incluso hay personas con las que estudié que nunca hablé mientras estamos en el colegio y ahora en el grupo Fuego, ahora hablamos, salimos, compartimos más, o sea, también como esas ganas ya de, lo que digo, o sea, de pertenecer, de un grupo, pero ya un grupo en el que no es como de vamos a ir a farrear solamente, sino vamos a farrear, pero vamos, digamos, después vamos a hacer alguna actividad entre nosotros, de compartir, de convivencia entre nosotros. Nosotros vemos mucho la proyección social, o sea, todo el tema de fundaciones y eso. A nosotros nos gusta mucho, a mí me gusta demasiado eso. O sea, yo siempre he dicho que yo vivo por el servicio. Ok. O sea, yo soy una persona que le encanta ayudar al otro,
sea lo que sea en fundación, sea algún trabajo a la universidad, algún trabajo en general, si me dicen, ven y necesitamos tu ayuda, yo de una, yo estoy Ok. ahí. Entonces yo digo, como que es también eso. Pues esto también fue un poco de fundación. Sí. Ven, y con este trabajo de fundación, ¿cuál es la fundación? O sea, ¿qué fundación estás En conectada? Barranquilla hay uno de los colegios que es parte de la comunidad, Y tú es no una tienes nada fundación. de acento barranquillero, es No. difícil creerte. Es difícil creerte, creo que ya me ha pasado eso hablando contigo. Sí, y yo viví 19 años en Barranquilla. O sea, porque yo no nací ¿Qué allá, yo pasó con nací acá. te robaron el Sí, me acento? atracaron. Llegué a Bogotá y me robaron el Pero acento. tú allá tenés, si tienes acento, Tenía, ¿se te sale un no, poquito hablando con siempre costeños? me O? dicen que yo siempre he tenido el doble acento. O sea, Ok, tanto costeño como cachaco, para nosotros pero cachaco. si no No, lo no, controlas. no, o sea, es como, depende de cómo hable. Pero sí, allá en Barranquilla hay una fundación que es de nuestro colegio, que es un colegio en el barrio La Paz, que es un barrio, eh, no es, bueno, sí tiene zona de tolerancia, pero pues también es un barrio muy pesado con todo el tema del microtráfico, todo eso. Entonces allá hay una fundación y ese es como el que más estamos centrados nosotros, que son niños de primaria y una vez ve casos súper difíciles. Entonces a veces para uno es muy difícil, digamos, ir, todo eso. Y eso le toca, o sea, yo Pero empecé la entonces, pastoral y espérame, eso ahí le te toca a uno mucho el interrumpo. corazón. La fundación, ¿a qué está conectada? ¿Qué estás ayudando? ¿Qué es Ahí estamos viejitos, con niños? niños de Con primaria, niños, ok. o sea, de primero a quinto. Y digamos, pues una pelea o una discusión que siempre había es como, bueno, se gradúan de quinto y uno, o sea, uno qué hace ahí, uno ya pierde el seguimiento, porque incluso hay muchas familias que los mandan al colegio, a la fundación, para que coman así sea una vez al día, porque ahí se les da almuerzo, digamos cuando es el día del niño, cuando es amor y amistad y eso nosotros vamos y les llevamos actividades, les llevamos merienda. A veces uno se termina encariñando mucho con los niños, entonces le pregunta a los hermanos que van todas las semanas a dar clase, ¿cómo está tal niño? ¿Cómo no sé qué? Y a veces uno se entera unas historias que uno queda. Sí, eso es pesado. A mí en el colegio siempre nos tenían, habían varias actividades, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran varias actividades. Era un año uno iba con niños, otro año uno iba con abuelitos, eh, cosas de síndrome de Down, de cosas así. Pero siempre era Sí, diferente. una vez pues yo fui a acompañar al grupo del colegio, a los de Faro, que son como el último grupo antes de graduarse. Yo los fui a acompañar en una actividad en un hogar de viejitos que queda al lado del colegio. Yo siempre negué, yo siempre dije, no vamos, o sea, de fuego no vamos a ir porque a mí me da muy duro. Entonces yo les decía, no, yo no quiero ir, yo no quiero ir, pero Quiero, preciso ese quiero, día estaba en el colegio y me hicieron ir. ok, quiero andar en esa parte porque dices que te da duro. ¿A qué te refieres que te da duro eso? No sé, yo siempre sentí que el tema con adulto mayor a mí o sea, me cuesta. Porque Ok. mi abuelo materno, que es con el que yo más conviví, murió hace 2 años, casi 2 años. Ok, entonces tienes ahí como Entonces, algo como que yo más todavía, yo personal. todavía tengo como ese tema. Y yo Y, le dije al hermano, yo le dije, no quiero ir porque pues, y él me dijo, pero acompáñalos, mira que son los chiquitos, que esos son los que van a estar el otro año en el grupo. Y yo, bueno, entré y me puse a llorar. Y yo dije, no. Y yo les dije, de fuego no vamos a ir. O si bueno, vamos, yo no voy. y cuando haces esto de los niños, estoy intentando encontrar la forma de llegar a donde quiero llegar con la pregunta, pero siento que me va a costar trabajo redactarla. Pero es como, ¿qué estás intentando satisfacer en ti con esta ayuda de los niños? O sea, ¿qué sientes que es lo que estás como... Quiero hablar como de esa sensación que uno Sí, siente. de la realización personal. Sí, exactamente. Yo siento que es eso, la realización personal, como de sentir que estoy haciendo algo. Porque a veces, digamos, en esta sociedad que todo va muy rápido y que uno siempre tiene que producir, pero de forma económica y tiene que ser productivo en todo, yo siento que entre lo que yo hago es como parar un poco ese estrés que a veces tengo de tengo que buscar trabajo, tengo que vender lo que estoy vendiendo, tengo que hacer las cosas, no sé qué. Paro un poco y me paro a ver las otras realidades. Paro, digamos, incluso a mí me encanta tanto trabajar con niños, o sea, yo quería ser profesora. No fui porque me estresan a veces los niños chiquitos. Yo dije, ¿cómo no podría estar todo el año en esto? Pero ocasionalmente, y siento que es esa realización como de tenerme un momento y decir, no todo es la producción, no todo es estar haciendo plata, no todo es estar subido en un bus 3 horas esperando, sino también es parar y ver otras realidades, ver incluso cómo los niños se alegran cuando lo ven a uno, cómo la abrazan, cómo le entregan regalitos, así sea un papelito que dice, te quiero mucho. Eso yo Sí. siento que a mí me llena demasiado y es eso, es parar un momento y como respirar y ayudar al otro.
Sí, los niños tienen algo fuerte en eso. Yo fui profe, no era fundación, pero fui profe un tiempo y sí te cambian mucho el Sí, ambiente de la vida, te dejan como tranquilo, como que estar en un ambiente en el que tú escuchas risas de niños de niños alrededor, te corriendo. pone en otro mood. Em, bueno, entonces tú, lo que dijiste ahí fue satisfacción personal. ¿Hablas con Dios? Yo tengo ese problema. Yo nunca, o sea, yo hablo con él, pero yo nunca he escuchado la voz de él. No, pues obvio. O sea, todo el tema de cuando hacen los retiros de, es que vas a escuchar a Dios, yo quedo así, yo, ¿qué? Entonces tú hablas como cuando estás en la casa de tu novio y se acaba el papel higiénico. Ahí ya. No, tampoco. O sea, digamos, yo le digo a mi mamá, yo digo, porque mi mamá a veces me dice, es que tú, ¿por qué eres así? Y yo, Tu porque Dios me hizo mamá, así. tu mamá, entonces eran evangélicos, tu Eran mamá sigue evangélicas. siendo No, mi evangélica mamá también ahora es católica. también. Y esa transición fue como literal cambio de iglesia. Ahora vamos a No, ir a esta fue iglesia. rara porque pues mi abuela siempre fue católica. O sea, mi abuela, que nosotras vivimos con ella en Barranquilla, somos las tres en Barranquilla. Mi abuela siempre fue católica, entonces ella siempre fue de vamos a la iglesia y no sé qué. Y pues siempre había como ese choque. Cuando a mí no me gustaba ir a misa, no sé qué, pues colegio católico, primeros viernes, misa. Uno le coge Entonces yo fastidio. no quería ir a misa, no sé qué. Entonces con mi abuela, mi mamá empezó a ir a misa con ella. Entonces como que ahí yo empecé también como de ve, me está gustando. Yo era del coro en primaria, yo fui del coro del colegio, entonces yo me sé todas las canciones católicas. Todas las canciones católicas que hay para misa, los momentos de la misa, cuando uno tiene que aplaudir, yo eso me lo Cuando toca aprendí. pararse, cuando toca Sí, cuando sentarse. toca que no sé qué, que el padre, yo me sé todo Claro, porque eso. yo también estudié en colegio católico y no sé. Y uno se aprende eso, entonces a mí me empezó a llamar la atención, fue después de pandemia. O sea, yo siento que también eso fue una ruptura en mi generación, que todos empezaron también a volverse más Uy, es que su creyentes generación post vivió la. pandemia. Sí, claro, ustedes Pues yo vieron la pandemia estuve, en el la colegio. época de los 15 fue pandemia. Uy, no, O muy sea, yo hice duro. mis 15 en Ustedes son muy 2021. diferentes. Güey. 2021, 15 con cubrebocas. No, muy paila. Entonces, claro, yo siento que uno después de eso, uno regresa al colegio y uno ve esos grupos y uno dice, yo quiero estar ahí. O sea, necesito salir de mi casa más tiempo, me voy a meter en el grupo. Que así fue que yo entré. Yo en séptimo, yo entré al grupo de forma voluntaria para no llegar temprano a mi casa. O sea, literal fue, no fue porque, Claro, ay, que Dios, para no. no encerrarse. Yo dije, yo quiero ir Pero al pues grupo. habrías podido haber hecho cualquier otra No cosa sé, o sea, yo le también. digo a mi mamá, mami, yo pude haberme embarazado de chiquita, yo pude haberme ido a tomar desde chiquita. Igual si tomaba desde chiquita, mi mamá lo sabía. Podía irme a drogar desde chiquita y yo me dio por meterme en un grupo religioso. Sí, O sea, por no llegar temprano a mi casa. claro. Entonces, claro, ahí se crea como esa ruptura rara, como de mi mamá ya empezando a ir a la iglesia y yo empezando a acercarme a esto. Y ya cuando yo ya empiezo a ser parte del grupo, que voy a las salidas, que no sé qué, que yo me hago muy cercana a los de la comunidad corazonista a nivel nacional, ahí ya es como que yo ya digo, como no, yo sí soy súper creyente. Y yo tuve un ex que era demasiado católico. Entonces ahí yo tuve un choque muy raro porque era yo empezando a vivir mi experiencia en la religión y él como en la misa súper serio y no sé qué, yo en las misas yo no me puedo quedar callada. Yo critico al padre, o sea, yo... Una vez estaba en una misa y nos dio un ataque de risa así, pero no podíamos y éramos Es un que eso amigo y pasa. yo así. Y no sabíamos ni por qué nos estábamos riendo, pero las misas son. Y esas largas de Que semana, son hijo de larguísimas, pucha. o cuando Que no, que empiezan pasan que todos a no, bendecir el agua. que empiezan todos que no, que entonces en honor a la muerte, al nacimiento, al cumpleaños, a no sé qué, que empieza toda esa primera parte, yo con mi mamá me pongo a criticar nombres. Porque a veces hay nombres muy raros de viejitos que se murieron hace 100 años y están haciéndole la misa de honor. Ahí como que siento que tu conexión religiosa está más con el servir Sí, yo soy muy, o sea, yo que siempre con lo he dicho, el. con el ser, o sea, con la iglesia, la cercanía, con el catolicismo, yo siempre he tenido un choque, incluso en la forma en la que me veo. Porque en el colegio siempre me hicieron creer que yo no iba a pertenecer a la iglesia, porque yo siempre me pinto el pelo desde los 15, pues me tatué ya después de graduarme, obviamente, porque no me dejaban tatuarme antes de graduarme, pero yo tenía las orejas todas perforadas en el colegio, entonces como que en el colegio los Te mismos directivos juzgaban. me crearon ese estigma como de tú nunca vas a ser suficientemente católica. Ya cuando empezamos todo el grupo Fuego, yo dije, no, es que yo no tengo que ser suficientemente católica para Para nadie. usted, sí. Yo tengo que ser suficientemente católica para mí y para Dios. O sea, yo hablo es con Él, yo no hablo con ustedes. Y ahí era lo que te decía de los grupos que ahora se van creando, que siguen como un camino confesional, como de vamos a ir a evangelizar, no sé qué. Pero entonces ahora las iglesias católicas se están volviendo más cerradas. Porque si tú no vas a esos retiros, tú no puedes servir en esa iglesia católica, porque es que tú no eres parte de ese grupo.
porque no eres suficientemente católico. Qué honor. Entonces empieza un tema raro que yo por eso digo, yo soy católica, pero yo soy muy crítica también ante mi religión y ante mis creencias, porque es como que yo veo eso y yo lo viví. O también el hecho de haber sido evangélica y que la gente diga como, ay, es que tú creciste evangélica, es que tú no sabes lo que es experimentar la catequesis. Yo, obvio sí, yo hice primera comunión en cuarto de primaria, hice primera comunión. Yo hice la confirmación por voluntad propia. O sea, en el colegio era como, hagan la confirmación, Yo no cuesta quise tanto. hacer confirmación. Y digamos, casi todos mis compañeros eran como, no, yo voy a hacer la confirmación por mis papás, porque mi mamá quiere, porque mi papá quiere. Y mi mamá fue, y yo le dije, mamá, mami, yo sí quiero hacer la confirmación. O sea, porque más eso tocaba pagar plata, eran como 400.000 pesos. Y yo, mami, yo quiero hacer la confirmación. Entonces yo prefería hacer confirmación en vez de pre-ICFES en décimo. Porque pues, yo decía, pues, Bueno, eso te iba a preguntar, como tú me estás dando una referencia tuya, muy tuya, de cómo tú la has vivido. sí. ¿Tú sientes que tú eres como un común denominador o tú eres el bichito raro Yo sí, que o sea, quiere hacer cosas religiosas? sí, o sea, yo sí, como digamos, mis primos me lo dicen, mi prima también es católica, pero mi prima no es de ir a misa como yo, de cargar con denarios, de cargar con la crucecita, mi prima no es así. Y yo siempre cuando vemos algo religioso, mis primos me dicen como, ay, tú que eres toda católica, haz eso, tú que no sé qué, y yo sí como... O sea, yo soy como la oveja negra del catolicismo e incluso en mi familia soy como pero es lo raro, porque lo raro del catolicismo. eres la oveja negra, pero porque eres más devota. O sea, Sí, o sea, soy antes la oveja negra era porque... porque era rebelde. Exacto, porque no quiere estar. Tú eres la oveja negra porque quieres Porque estar. quiero estar, porque, y es que digamos es raro, también porque es que digamos la gente a veces me ve, digamos que yo a veces, pues aquí no salgo tanto de fiesta, pero pues en Barranquilla, pues yo sí en época escolar, pues obvio yo salía de fiesta. La gente era como, es que tú eres muy hipócrita, que no sé qué, y yo, pero pues, o sea, a mí, ¿por qué Dios me tiene que prohibir algo? Yo creo en mucho en eso, en que Dios no es un Dios castigador, que es lo que mucha gente cree y que incluso en la Iglesia Católica se está volviendo a retomar aquí en Colombia del Dios castigador. Y yo siempre digo, como, pues, o sea, si Dios pone las cosas es para que uno lo haga, uno tiene ya que saber si está bien o mal. Si uno decide, digamos, si uno decide drogarse, uno sabe si está bien o mal y ya es su problema. Si uno decide tomar, yo siempre lo he dicho, yo tomo. Y yo tomo y al día siguiente voy a encuentro de fuego. O tomo y al día siguiente voy a misa. Pero no es para confesarme y pecar y empatar, sino es como, yo digo, pues es que sí lo puedo hacer. Ya yo Sí, no, decido no. si está bien o mal Te y estás cómo le estoy juzgando tú viendo. misma. Sí, o sea, ya es como no necesito que nadie más me juzgue. Yo soy muy autocrítica conmigo misma. Entonces, como que también está como ese doblez. Y lo que te digo ahorita, la Iglesia Católica en Colombia está cambiando mucho en muchos aspectos para bien y en otros aspectos para mal, demasiado. Incluso yo tuve problemas con compañeros del colegio que son súper católicos, que son de grupos religiosos así, súper radicales en sus ideas, y que yo les decía, pero es que tú, ¿por qué estás ahí? Pues, o sea, como explícame para ver, pues si yo entiendo por qué entraste ahí. Y una me decía, no, sino que es que mi hermana cuando éramos chiquitos ella me trataba mal. Y empezó a ir a ese grupo y me empezó a tratar súper bien, entonces a mí me gustó y me metí ahí. Me parece válido. Entonces yo digo, Es es un válido, argumento. pero luego él mismo se cierra muchas cosas, él mismo se cierra muchas creencias personales que él tiene por lo que su grupo religioso le dice. Entonces yo a veces yo quedo como es que es chévere pertenecer, pero deja de ser chévere cuando uno le empiezan, digamos, a prohibir cosas en común, cuando empieza a ser como una mentalidad colectiva del bien y el mal. Bueno, como que todo lo que hemos hablado lo hemos relacionado desde tu parte religiosa en comunidad, Sí, ¿no? En sociedad. en sociedad. Como más en privado, más en tú como horas que haces para orar, o horas, Sí, o más esa parte como de la conexión está en enfrentarse a las otras personas. no, yo digamos, yo hago novenas, todos digamos la novena a la Virgen de Guadalupe, la novena a San José, todas esas Y novenas. te sientas Y a me darle al siento y rosario. la hago y yo quiero comprarme los rosarios así que son súper bonitos. O sea, a mí me gusta mucho hacer eso. Siento que es divertido porque más a mí me gusta mucho lo que es, como la rutina. Ok. Entonces yo llego a mi casa, llego cansada, hago videollamada con mi mamá, no sé qué, y luego o sea, si no me puedo dormir, abro una aplicación y me pongo a hacer un rosario. Ok, O en Spotify también hay y rosarios. te pones a hacer esos rosarios, y esos rosarios ¿qué son? O sea, ¿qué haces? Digamos, ¿Repites oraciones? depende de las novenas. Digamos, la novena San José es para conseguir trabajo. Ok, tiene como, Como que todas tiene tienen su finalidad. sí.
general, pero pues yo lo hago más, yo digo, pues digamos la novena de San José, que es la novena del San José dormido, es para conseguir trabajo y orar por la castidad del mundo. Que pues Ok. obviamente es como difícil orar por la castidad del mundo, pero pues entra como en eso. Y a mí Como me que le parece pones unas, chévere. tienen unas Sí, tienen intenciones como unas intenciones, y pero a mí me parece repites chévere. unas oraciones Sí, eso escritas. tienen unas oraciones y ya después, digamos, uno puede hacer su petición. Yo soy muy devota a la Virgen de Guadalupe, o sea, yo sí soy muy genérica con la Virgen de Guadalupe, porque es que a mí la Virgen de Guadalupe sí me ayuda en muchas cosas. Digamos, el tema del intercambio a Bogotá, yo hice la novena a la Virgen 100% enfocado al intercambio. En 11, creo que fue en O décimo, con sea, mi estar mamá acá hicimos te una novena salió por una novena de la Virgen de por Guadalupe. una novena, ok. Y yo siempre el día de la Virgen de Guadalupe, que es en diciembre, ahora no me acuerdo qué día de diciembre, yo siempre voy a la iglesia de Guadalupe y eso es súper bonito porque les llevan mariachis y todo a la Virgen. Yo fui a ver la iglesia, esa es la de México, ¿no? Yo fui a ver la de México cuando estaba chiquito. Eso es una locura, eso es como Sí, subir acá a Monserrate. sí, o sea, a ¿Y mí, Monserrate sí te lo has subido de sí, rodillas? no, 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 me subí por primera vez, subí a pie este año. Pero lo hiciste. Yo, digamos, he subido harto Monserrate, pero es muy de. A mí me parece muy, muy aburrido. O sea, yo sí dije, Yo lo hago más por hacer yo ejercicio no que podría por. penitenciar así. Yo No, tendría que esa, penitenciar esa ayunando. parte a mí me. Yo no podría, Ayunando, sí, ok. yo no podría subir. O sea, yo subí fue porque cuando estaba empezando a salir con mi novio me dijo, vamos a Monserrate a pie. Y yo, ¿Tu novio de vamos, dónde es? El de acá. horror. Se supone que uno no puede ir a Se Monserrate. supone, o sea, y llevamos una semana Quería hablando. romper Sí, o patrones. sea, llevábamos una semana y él me dijo, vamos, porque él me dijo, tú que eres súper religiosa, no sé qué. Yo no habíamos Dicen. terminado de subir la subidita de los Andes y yo ya le dije, no quiero subir Monserrate. Y ¿Te lo subimos, subieron? subí llorando, o sea, yo subí cansada. Yo, Dios mío, no puedo. Es la falta de oxígeno también. Dicen que las parejas que suben Monserrate no se casan. No se casan. Creo Y que mi tu sueño, novio te mi dijo, sueño, no se puede casar, mi no nos sueño, vamos a mi casar. sueño es casarme en Monserrate. Uy, no, pero porque es tu sueño Porque es que a mí me parece chévere casarse en un lugar de difícil acceso. con poquito Sí, o sea, es oxígeno. como, mi mamá me dice, te vas a casar en alguna zona guerrillera al final, o sea, tú te quieres casar en zonas de difícil acceso y yo pues, obvio mami, para que la gente llegue con motivación a la boda. Ok, Y digamos, también claro. entra eso de la boda dentro de mis creencias católicas. Es raro porque yo nunca soñé con casarme, pero ahora yo no lo hago como de, ay, me voy a casar con el amor de mi vida, Espérame sino un yo, segundo. Es que la cámara se para de grabar. Puse una alarma. Ya. Y tenemos otros 30 minutos. Ya llevamos 30 minutos. pero sigamos, dentro de las creencias católicas, el tema de las bodas, a mí nunca me llamó la atención porque yo era como, es que para qué me voy a casar, eso es mucha plata. Pero luego lo empecé a ver desde el tema de los sacramentos, que es que la confirmación, que bautizo, primera comunión, confirmación y boda, sacerdocio o unción de los enfermos, y no me acuerdo cuál era la otra, creo que son 7 o 6. Y yo dije, me quiero casar solamente para tener los sacramentos. O sea, ya para mí es un red, es como ir tachando cosas de la lista católica. Y yo casarme, sacramento. O meterme a monja, sacramento. En ese proceso que has vivido, que ha sido un proceso interesante. Sí. Yo, digamos, cuando tú empezaste estas vueltas de fuego y eso, yo era emo. Sí, o sea, como que yo nunca tuve esa cercanía a querer hacer algo religioso. En ese proceso que has vivido, ¿has tenido momentos en que dices, en que te alejas, en que dices, no, no, no? Como que, Muchos. ¿sí? Sí, digamos, cuando fue lo de mi abuelo, que fue aquí en Bogotá, yo estaba de vacaciones acá. Yo vine de vacaciones y, o sea, no viajamos juntos, él viajó una semana antes, yo vine después. ¿Eso de cuánto fue? Hace 2 años, fue en junio de Ok. 2024. Entonces estábamos acá, no sé qué, y yo esa mañana yo me iba a ir de viaje con mi madrina y nos íbamos a ir a Medellín, que una de mis primitas tenía competencia. Entonces yo me acuerdo que yo bajé del cuarto, me despedí de él y él estaba todavía dormido. Y fue la última vez que lo vi. A los 2, 3 días es que él fallece, que vino toda mi familia, que no sé qué, yo seguía en Medellín. Yo me acuerdo que ese día a mí me dio muy duro. Y yo decía, pero es que ¿por qué? O sea, porque yo no estoy allá. Él siempre estuvo para mí, él estuvo en mi grado, estuvo en mis 15, estuvo no sé qué. Y yo no estoy allá. A mí me dio muy duro. Duro, Y el claro. momento del sepelio, a mí me aterraba ver tanta gente. O sea, yo decía, pero es que, o sea, yo decía, es que, ¿por qué Dios está haciendo esto? O sea, ¿por qué se está manifestando de esta forma? Yo decía, yo no quiero más esto. Y yo lloraba y yo sufría. Porque es que, claro, mi figura paterna ya de adolescencia fue mi abuelo. Entonces, y él fue el que, digamos, el que se reía de que yo de la nada me volví súper católica. Y él también era muy católico, pero pues a su forma. O sea, yo por eso siempre sentí, yo crecí a la forma católica a la de mi abuelo. A que él era religioso, creyente, no sé qué, pero pues muy a su forma.
Entonces, cuando él fallece, yo quedé como es que esto no, o sea, porque Dios está haciendo las cosas así, o sea, no me gusta esto. Y entonces yo tuve un tiempo, o sea, el tiempo que estoy aquí en Bogotá, yo estoy muy alejada. O sea, yo seguía, digamos, me invitaban a cosas acá del grupo Fuego acá. Y yo decía como, bueno, pues voy por, digamos, por el tema de comunidad, no sé qué, ¿De qué pero por el son? tema Sí. religión yo decía, no quiero. Sí, la muerte tiene eso que o te acerca o te O te aleja. alejan. Sí, entonces yo, claro, ya después ya fue como, ya tuve mi momento reflexivo. Cuando volví a Barranquilla me dio muy duro llegar a la casa y no verlo. Y ya en Barranquilla ya fue que tuve como otra vez esa reconexión con Dios en la misa de los 3 meses de mi abuelo. Yo dije, ya fue como que oré, no sé qué, y ya fue como, bueno, o sea, pues obviamente ya. ¿Entendiste? Sí, o sea, yo dije como pues igual, porque fue como ya más un sesgo que tuve del recuerdo de cuando era chiquita con mi abuelo, que eso fue lo que me bloqueó la mente durante 2, 3 meses que estuve aquí en Bogotá, y ya cuando volví a Barranquilla, ya fue como, bueno, ya estoy entendiendo por qué pasó esto, no sé qué. Entonces eso es un tema raro, porque es como normalmente, lo que dices, normalmente la muerte acerca mucho a la gente a la religión. A mí lo que hizo fue como alejarme un poco un tiempo porque yo durante la época de pandemia mucha gente cercana a mí falleció, no de COVID sino de otras cosas. Entonces yo crecí 14, 15 años yendo a funerales. Entonces cuando viene y muere mi abuelo, yo otra Perdón. vez volver a un funeral. Eso no debió haberme hecho reír, No, pero pues es es que es chistoso raro. como si es. Es raro y la gente es como, porque mi mamá dice, el mejor plan que pueden invitar a Laura es un funeral. Ella va y le llora a todo el mundo y saluda a todo el mundo y se entera el chisme de todo el mundo y es porque, o sea, terminé creciendo una época de adolescencia. Yo no tengo tanto funeral, sí, Sí, a yo mí sí, no. y Sí. yo voy, tomo tinta funeraria, o sea, yo en Barranquilla conozco todos los cementerios. Y para mi mamá es como el mejor Ay, plan que la chimba. pueden invitar es eso. No, pero no Y yo, digas, sí. mami, Eso está muy es que oscuro. rarísimo. Bueno, vuelvo. Entonces tuviste esa desconexión durante 3 meses Sí. por la muerte de tu abuelo. Durante esos 3 meses, entonces, ¿cómo fue la parte personal? Te estaba preguntando antes como de la parte personal de tu conexión y me decías que rezabas el rosario, hacías unas peticiones al Sí. final. Extrañamente, yo desde otro lado estoy haciendo lo mismo ahorita, sin la oración, sin el Padre nuestro que estás en el Sí. cielo, sin esa parte. Pero estoy haciendo yo llegué desde la meditación. Desde el sentarte, quedarte quieto, Quedarse poner uno, derecha la sí, uno empezar. espalda, como respirar y empezar a pensar. En el capítulo anterior hablé lo mismo, pero te voy a contar a ti por enseñarte. Yo hice un retiro espiritual con los de la Javeriana y siguen un man que se llama San Ignacio de Loyola. Sí. Y el man se inventó una técnica para meditar. Le dicen la pausa ignaciana, se llama. Entonces, como para hacer un recuento de tu día de cierta manera. Entonces tú te sientas, respiras, espalda derecha, cuello derecho, y respiras, empiezas a respirar. Cuando respiras llega un punto en el que te aburres, llega un punto en el que la cabeza te Y uno dice queda así como, yo. sí, como ya, paremos. Entonces en ese punto en el que te aburres hay 5 pasos. El primero es dar gracias, que es algo que, pues, Sí. desde toda la religión, que también llegué a esa posición así. Esta posición es de unir tus dos hemisferios para agradecer. Desde el judaísmo, desde Sí, de cualquier todas. religión, esta posición es de agradecer. Entonces primero agradeces, luego pides amor. Esa parte me parece muy interesante, porque uno muchas veces pide cosas y cuando pides cosas te las dan de Sí. maneras que no te lo Que uno esperas. queda así, uno. Sí, no me quiero ir para Bogotá, pero entonces me fui para Bogotá porque nos echaron de la casa, Sí. ¿sí me entiendes? Entonces siempre es pedir amor, desde el amor. Pedir paz, pedir luz, pedir amor. Luego entonces es hacer como un recuento de tu día. Todo esto está pasando mientras estás Mientras uno está meditando. así. Es una conversación interna. Agradecer, pedir amor. Luego entonces haces un recuento de tu día. Me levanté, desayuné, vine a esto, cogí el Transmilenio, haces un recuento. El siguiente entonces, después de que hiciste ese recuento, entonces pides perdón. ¿Qué hice mal? En eso que hice todo el día que hice, es que yo juzgué a mi amiga por esto, es que yo le hice un comentario así paila a mi novio por esto, haces un recuento. Y luego cierras con qué voy a hacer mañana. Planear un poco El día el de día mañana. siguiente. Y ahí se te van 15 minutos y estuviste 15 minutos Uno así así. quieta, sin hacer nada.
haciendo un análisis que uno nunca hace. Por eso te preguntaba un poco como esa parte tuya de rezar y todo eso. Mientras tuviste esa desconexión con tu abuelo, ¿te desapegaste de eso? ¿Dejaste esos rituales? Yo lo que empecé a hacer, digamos, que es algo que hacen... O, perdón, o para hacerla un poquito más Acotar. concreta, sí. O tú seguías teniendo esas conversaciones de pronto desde el otro lado, desde el Rayes. ¿Por qué me Desde hace que, porque esto? pasó esto, ¿Por sí. qué pasa? Pero seguías en esa conversación o Sí, sientes que hubo un... yo siempre he visto, digamos, yo molesto mucho cuando hago chistes o comentarios, yo molesto mucho con las voces en mi cabeza. Te estoy poniendo cuidados para Y yo mirar más siempre, preguntas. y yo siempre he sentido como Dios como una voz en mi cabeza, pero no en plan de esquizofrenia y locura, No, te sino en plan entiendo. como de hablar con él. Entonces yo cuando tuve ese momento de desconexión, pues yo aproveché que como estaba acá en Bogotá, pues estaba con mis primas chiquitas. Entonces yo empecé a ver, digamos, ya a Dios lo dejé de ver solamente del lado proyección social, servicio, etcétera, y lo empecé a ver también en la alegría familiar, en estar tiempo con mis primas chiquitas, que yo no crecí con ellas, y nosotras nos llevamos 5 años con la mayor de ellas, que ella es menor que yo 5 años, y la otra me llevó como 6, 7 años. Entonces, claro, empecé a verlo de otra forma y empecé a hablar, digamos, lo que tú dices, agradecer de un día más con ellas, o incluso pues de la parte extrañar a mi mamá porque ella estaba en Barranquilla y de pronto la voy a ver y todo eso, o sea, como ya desde lo que dices, de esa reflexión, no tanto solo con Dios, sino también con uno mismo. Entonces me alejé del rito católico en sí, o sea, de lo que es el rosario, lo que es rezar, no sé qué, pero me acerqué más a la conexión espiritual con uno mismo. Digamos lo que decías de la reflexión de San Ignacio, eso también se hace mucho, que lo hacen más las mujeres dentro del tema evangélico y católico, que es un devocional, que entonces uno ¿Qué es escoge, eso? digamos, uno tiene un cuaderno, es como un journaling católico, o Ok, religioso, mejor dicho, porque eso también lo hacen las mujeres evangélicas. Entonces uno tiene su cuaderno y lo decora bien bonito, no sé qué, entonces uno escoge un versículo o el versículo del día o una lectura. Entonces uno la escribe, entonces uno empieza a reflexionar 3 puntos positivos, una oración, qué quiere pedir, o sea, lo que tú dices, pero pues como en distinto orden. Muchas veces lo que se hacen las evangélicas es hacen como un devocional de castidad, por el tema en lo que ellas creen mucho en la castidad antes del matrimonio, no sé qué. En el catolicismo, las mujeres católicas lo hacen más o lo hacemos más desde la parte de agradecer y pues de conectar con María, porque ya va es ok. más de la parte católica de cómo María como mujer dentro de la iglesia, cómo digamos lleva ciertas cosas, a uno cómo la agradece. Entonces es el mismo paso a paso que tú dices, agradecer, pedir desde el amor, reflexionar día, ver qué errores se comete y que digamos al día siguiente o a la semana siguiente, porque hay personas Tal que lo cual. hacen semanal, qué se va a hacer para mejorar. Ese, Eso también me parece muy interesante porque yo también llegué a eso de escribir Sí, de uno reflexionar. espiritualmente desde el tarot. Yo llegué fue desde el tarot. En el tarot te dicen, tú lees el tarot para poder aprender, tienes que escribir. O sea, si yo te leo el tarot a ti, pues yo Sí, transmito las palabras a ti. Pero si yo me quiero leer el tarot a mí, se queda tienes en la que, sí, cabeza, obvio. tengo que transmitirlo de alguna manera. Entonces también llegué a esa parte de escribir. Ahí mencionas algo que es hacia María. Sí, Eso también me parece muy interesante. Digamos, yo siempre tenía una conversación con Dios. Me gusta decir, porque no lo veo como el viejito barbudo, no, sino sino como un amigo. como una energía Sí. más poderosa que yo, por decirlo así. No me gusta ni siquiera darle como la imagen de ser humano. No, es, Me o sea, para gusta mí es un sentirlo ser. más como un ser, exacto. Y tuve un choque muy chistoso hace poquito, chistoso no, raro. Y yo siempre hablo con Dios, siempre es como, ay Dios mío, por favor, esto, o, ay gracias Dios, o de ese tipo de... Mi mamá es obsesionada con la Virgen María, esto es un santuario de la Sí, de Virgen la Virgen. María. Y yo nunca había hablado con la Virgen María. Yo nunca había conectado con ese lado femenino de la, ay, te cogieron confianza. Nunca había conectado con ese lado religioso femenino. ¿Tú sientes que has conectado más con ese lado femenino? ¿O cuando hablas con un hombre o con una mujer? No, es que yo siento que yo hablo con un ser. O sea, lo que tú dices, No le quieres dar, desde no la le das un parte, o sea, si género. uno se pone a verlo ya no es de la parte católica, sino es de la parte agnóstica en la que la persona cree en un ser superior, más no identifica que es el ser superior, yo lo veo más desde ese lado. Yo Ok, sé que hay un ser superior y yo siempre, pues desde lo que te digo, desde chiquita lo he sentido.
Y ya la parte con María es eso, es como pues uno habla con María Dios. la sientes como otro Sí, ser es como superior, no es el otra, es mismo como ser superior, la otra ¿cierto? voz en mi cabeza, es Sí, como sí, Dios sí, es una es voz en mi otro cabeza, ser, María es otra voz en mi cabeza. Además, porque es que yo siento que María para la mujer muestra como ese tema de la devoción a Dios ciegamente. Que obviamente a uno le cuesta demasiado uno ser devoto a algo ciegamente, sin verlo, sin escucharlo. Uno queda como, ¿qué es esto? Y claro. es más en mi caso que fue un tema de conversión propia, no de vas a ser católica porque te toca, sino más un tema de me está gustando esto, me estoy acercando, lo que te digo de la Virgen de Guadalupe, todas las advocaciones que tiene la Virgen, que tiene más de 100 advocaciones. Yo siento que es esa forma de uno creer ciegamente y de seguir ese ejemplo de María de creer ciegamente y de confiar ciegamente y de servir ciegamente. Entonces, como la parte en la que ya uno no sabe en lo que cree, uno no sabe realmente qué está siguiendo, pero uno lo hace precisamente siguiendo ese ejemplo de que a ella le dijeron, ¿estás embarazada de algo? Tenlo. Entonces, digamos, hay muchas congregaciones que lo que hacen es ver esa imagen de María como algo radical y incluso denotan como el ejemplo de María como una mujer que tiene que ser 100% sumisa al hombre, no sé qué, pero pues yo no veo a María como parte de sumisa, sino como parte como la mujer entra dentro de la iglesia y como uno puede como mujer cambiar cosas dentro de la iglesia. A mí nunca me ha gustado ver la postura de María como alguien sumiso, porque es que esa, o sea, esa mujer tuvo que ser demasiado fuerte. Tener que ver morir a tu hijo, o sea, tener un hijo de la nada, random. Luego tener que verlo morir porque Dios quiso, yo siento que eso uno tiene que tener una fuerza de voluntad y una No, y si tú lo cabeza planteas en la temporalidad de María, o sea, estamos hablando en la que la de podían unos apedrear, tiempos, sí, unos tiempos densos, densos, densos. en que la mujer tenía que ser sumisa. No sé si tú has visto, pero no sé si esto, no sé, aparte de la Biblia, me quiero leer la Biblia entera para Es volverme chévere. Yo loco. me la leí de chiquita por... ¿Entera? Sí, ¿Entera? ¿De pe a pa? de Peapa. El único libro que a mí me da miedo leer es Apocalipsis. La Biblia no es un libro para niños, no es la cantidad de Y es que violaciones, de todo lo que apedreadas, es el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, perdón, es súper bizarro. O sea, hay unas cosas que es uno queda... denso, Y la es parte de denso. Apocalipsis, yo como persona con ansiedad, yo no pude leer muchos O años de sea, Apocalipsis. yo leí la Biblia lo que le daban a uno en el De chiquito, colegio. sí, la azul chiquitica. Sí, o las lecturas que los curas o los profesores escogen para que uno lea y hay una censura ni la Súper hijo de fuerte. madre, o sea, que también es bueno porque uno lo que le da a la religión son esos valores Eso sí. morales de ciertas historias, pero nunca he leído así la Biblia de ponerme así a leer toda la Biblia. Y claro, yo vi una cosa, lo puedes googlear, no sé qué tan, pero José tenía 90 y pico de años y María tenía como 15 años. Toda esa Sí, historia esa es toda es una... un señor Es un viejito señor con una... Es grooming. que vivió una vida y decidió cuidar a esta niña. Sí. José era más el papá de María que el Sí, o papá de sea... Dios, Sí, o sea, era ya de un... Jesús. Eh, pero sí, claro, ¿no? Ese concepto de María de no se puede atar al ser sumisa, sino al ser... Al ser fuerte. Sí, de nuevo, yo llegué también a eso desde el tarot. En el tarot hay dos arquetipos que son el emperador y la Sí. emperatriz. Entonces la emperatriz cuida lo que ya hay, resguarda, alimenta. Algo que es muy femenino, por ejemplo, es tejer. Sí. Tejer es una cosa que tú quieres tener caliente a tú quieres que tu familia no tenga frío. Eso es mucha feminidad. El emperador no, el emperador quiere salir a conseguir comida, agrandar, tener una casa más grande, un imperio más grande para su familia. La emperatriz no, la emperatriz quiere que estén bien Quiere que esté bien. Sí, o sea, quiere que alimentados. lo que ya está se quede. Sí, entonces ese tipo de cosas de pronto puede ser visto como sumisión, pero no lo No es. lo es, eso No es lo es una porque fuerza. también viene desde, exacto, es una fuerza que viene también desde el querer eh, aportarle algo a tu linaje. Sí. Bonito eso. Para mí fue un momento raro el hablar con María. Que yo como lo veo, yo también, una forma que me ha servido mucho de acercarme a Dios es, yo soy Dios, ¿sí? Porque eso es lo que dice la Sí. Biblia. Eh, Que el cuerpo es el templo, todo. Dios está en todos nosotros. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, es amarme a mí mismo. Sí. Entonces,
como que para mí hablar con la Virgen fue conectar con ese lado femenino que yo no Sí. había tenido el chance de conectar. Es raro el tema de la Virgen. ¿Qué otra Virgen te gusta aparte de la de...? La de Guadalupe, la del Carmen. Es como hablar de Barbies, ¿no? Sí, Es como- y digamos, hay Barbies que son colecciones de vírgenes. Sí, Sí, eso a mí me parece tan raro. Pero es que, digamos, lo que te digo es como cada advocación pues representa algo. Pues la primera que uno le enseñan en el colegio es la Virgen de Fátima. Sí, creo que es la de Fátima. Que es la de los 3 niños que se le aparece la Virgen y está Bernadette. Entonces, Bernadette termina siendo monja, pero entonces la Virgen de Fátima lo que hizo fue todo el tema de la guerra en esa época, no sé qué, o sea, como curar eso de cierta forma y que pues se le apareciera a 3 niños random, también fue como eso. Entonces, como que ese tema de las advocaciones, yo digo, qué miedo que uno se le aparezca a la Virgen. O sea, si a mí se me aparece a la Virgen, yo no le qué diría a nadie. susto. O sea, actualmente Yo uno, salgo a si correr. actualmente uno se le aparece a la Virgen y creerían que uno es esquizofrénico, eso uno diría, se Claro, me apareció la Virgen y la gente diría como, eso es una psicosis religiosa claro. rarísima. Pero esas advocaciones que ya existen, si uno se pone a pensarlas, uno dice, es bonito. Digamos, la Virgen de Torcoroma, la de Guadalupe, a mí me parece la historia más graciosa. Se le aparece un indígena que se llama Juan Diego. Un indígena que se llama Juan Diego en la época hace, y Y le empieza, dice, y dale, dale. ya empieza pues todo el tema de México a crecer alrededor de esa creencia, de cómo esa es la Virgen, la morena, la Virgen latina. Y como digamos, todos los latinoamericanos nos apropiamos de eso, pero si uno se va a Asia, también hay alguna virgen que se apareció de la misma forma a cualquier otra persona Son random. arquetipos. Y son arquetipos que hay en todo el mundo, pero si uno se pone a revisar cada historia de cada advocación, de las más de 100 advocaciones que hay, muchas veces son la misma historia, sino que adaptada al contexto cultural de la zona, de la región, del continente. Entonces se van adaptando. Igual me gusta mucho es eso, que es como uno se da cuenta y es como la forma cultural que tiene en sí el país, la ciudad, etcétera, de ver esa conexión religiosa. Bueno, voy a cambiarte un poquito el tema. Tú eres bien joven. ¿Usas harto redes sociales? Sí. ¿Te consideras más consumidora o productora? No, yo soy muy consumidora de redes, Sí, uf. consumes mucho. ¿Cómo ves? Porque, bueno, pues el algoritmo se lo devora a uno, Sí, cómo lo lee a uno. Te debe salir muchas cosas de católica, sí. de espiritualidad y de ese tipo. ¿Cómo ves ese lado? A mí no me sale nada, por ejemplo. Cuéntame un poquito de cómo vives tú esa parte religiosa desde tus redes sociales. Hay cosas que no me gusta a veces, que es lo que te digo, como de esa radicalidad, de que es que la mujer tiene que servirle al hombre y la familia tradicional, y digamos el tema de los caminos que te digo, como de los temas confesionales de algunas, no es que no son sectas, de algunos grupos religiosos en concreto dentro de la religión católica, que a veces me salen y yo digo, no me gusta, o sea, yo digo, o sea, no peleo en comentarios porque yo digo, es una pelea boba. No, pelear de... O sea, es ese una es pelea un absurda. tema... Entonces yo digo como, bueno, no me interesa. O me salen ya videos como edits así de misas y yo digo, eso me gusta. Porque Ok. visualmente es lo que me llama la atención. O digamos incluso de grupos musicales religiosos católicos, hay unos que me ¿Hay encantan. hartos? Hay demasiados. Hay unos que me encantan y me sé todas las canciones. Y si vienen a Colombia, yo voy. Hay uno Perdón por colombiano. reírme. No, hay uno colombiano que es súper bueno. ¿Cómo se llama? Fruto del Madero. Pero ¿qué Fruto del pasa? Sus madero. temas Lo voy a confesionales buscar. son de la radicalidad que a mí no me gusta. Son del concepto de es que toca orar por Colombia y es que toca vestir de blanco siempre y toca a la mujer ser devota del hombre y no sé qué. Entonces yo digo, me gustan, musicalmente me gustan porque hablan de temas muy bonitos, Pero llegan puntos pero en en su que rayan. confesión religiosa a mí no me gustan. Ok. Hay uno en España que en España los tienen refunados porque son del Opus Dei. Y pues el tema del Opus Dei también es súper fuerte porque el Opus Dei en España apoyó al franquismo, es todo el tema, digamos, ahora del conservadurismo en los jóvenes españoles, de que es que tienen que tener muchos hijos y tienen que ser de esta secta, pero entonces son Opus Dei solo la gente de plata. Y ellos tienen un tema de castigo, de que, digamos, tienen unas pulseras que son como la corona de espinas de Jesús y tienen que Te apretarla. raya. Ajá, O sea, tienen que ok. apretarla en la mano y tienen siempre que cargarla. O sea, Y es un te tema. sale cosas así Y del me salen Opus temas Dei. así y yo quedo como, ¿qué es esto? Y Esto, pues esto que me estás diciendo, el Opus Dei es una banda en no, es un España. tema religioso, o sea, Ok, es un...
Pero no Es un que el grupo Opus Dei religioso. sea una banda, pero no, Una de las una bandas que a mí banda me que gustan, que pertenece al Opus pertenece Dei. y que digamos son muchachos que no cantan, o sea, tú los escuchas en vivo y eso suena horrible. Obviamente con todos los arreglos musicales eso suena divino y tienen canciones que tienen unas letras divinas. Hay una que se llama Noche, que habla como sobre orar de las personas con problemas de salud mental, que han tenido Pero tentación de los tienen suicidio, todo eso. funados por ser del Pero Opus los Dei. tienen fonados por ser del Ah, Opus qué Dei. chistoso. Y que si uno se pone a escuchar algunas letras, uno dice, sí, son súper radicales. Sí, Y entonces yo sí. digo, es como ese tema de que en redes, como en todo, hay una radicalidad rarísima. O lo del tema aquí en Colombia, el tema de los Emaús, de los FTA, de los RJ, que de hecho me salió últimamente en TikTok, que los han... Dame más información sobre lo que acabas de RJ decir. es Revolución Juvenil, creo que es para menores de edad, que es de las iglesias, o sea, pues de las arquidiócesis. Aquí en Bogotá se cae RJ. FTA es para o sea, ya mayores de edad y como hasta cierta edad. ¿Y esto es de una iglesia Son específica de la o es arquidiócesis. genérico? ¿Qué es la arquidiócesis? Es como lo que manda dentro de las iglesias en cada ciudad. Ok, Entonces está el arzobispo, es como el representante del Vaticano acá, en Bogotá, o sea, digamos, el arzobispo de Bogotá es el representante del Vaticano en Bogotá. ok. En Barranquilla el arzobispo así. Entonces las arquidiócesis tienen estos grupos que es como seccionados, pero Por edades por están edades. seccionados. Pero entonces, ¿qué pasa con estos grupos? Últimamente ellos hacen muchos retiros, que si tú no haces un retiro, tú no eres parte del grupo. Pues entonces se vuelven también como medio sectarios Medio negocio si es a también. medio el tema de, pues lo que te digo, son retiros de 400.000 pesos, 3, 4 días en una cabaña por allá, digamos en Barranquilla, en una cabaña por allá lejísimos, 3, 4 días, muchos jóvenes, es como, o sea, si uno se pone a verlo, a veces es como raro, y yo tengo muchos conocidos que están en esos grupos y que yo he visto cómo han cambiado de que son como, no, es que no puedo salir porque tengo que ir a servir. Y son los únicos que están sirviendo en las iglesias. Entonces, mi mamá me contaba que hace poquito en Barranquilla, un padre al que fueron a una misa, el man decía, es que a mí no me está gustando que ahora en las iglesias no está sirviendo a la gente del barrio, sino la gente de estos grupos. Y la gente de esos grupos es la gente que puede pagarse como un gasto hormiga 400.000 pesos un retiro cada mes. Entonces se está viendo como ese tema de, se está volviendo a seccionar la iglesia, o que incluso que en estos mismos grupos también está todo el tema de la homofobia, de la transfobia, todo eso, de que la salud mental es porque no oras lo suficiente. Entonces se está volviendo como una regresión rara a lo que era la religión antes y se está perdiendo como lo que trató de hacer el Papa Francisco, como de la iglesia es una iglesia abierta para todos, no hay que pertenecer a un grupo cerrado, la iglesia nos recibe a todos, seas creyente o no creyente, sino que se está volviendo a cerrar porque entonces muchos de estos grupos nacen de padres de curas que no les gustaba el Papa Francisco. Entonces salen como en esa posición. Y ahora yo digo con León XIV, que es vive peleando con todos los líderes mundiales. Francisco peleaba, pero de forma tranqui. León XIV viene y les tira un tuit y dice, dejen de pelear y dejen de ser tan pendejos. Mire que yo no tengo ni idea quién es el Papa ahorita. León XIV, que es un estadounidense que era cura en Perú. Lo consideran como el cura latino y Trump vive peleando con él. Porque entonces dice que es que está traicionando a su patria y no sé qué, y León XIV dice como, pero es que pues ¿para qué estás peleando? O sea, deja de pelear. Y es un tema rarísimo, entonces hay como un tema en esos grupos juveniles que a mí me salen en redes, que yo digo, me gustan las canciones, me gustan lo que publican, lo que te digo, los edits, me encantan ver los edits, soy una niña que solamente disfruta ver imágenes rápidas. Pero descríbeme estos edits, o sea, te ponen como imágenes ¿te gusta ver la arquitectura de o iglesias, te dan un de los mensaje? momentos de misa, hay unos que dan mensajes, espérate, yo estoy segura que abro y me sale alguno. Pero ahora que dijiste, ya no te va a salir, porque así es. Así. Sí, eso es así. Tuve ese momento de paranoia de, ay, ¿será que sí conecté el micrófono? ¿Será que sí grabo? Pero sí estaba conectado el micrófono. Pero salen, digamos, me salen edits como de con la Virgen, mira. Ay, te dan un mensaje, ok. Entonces salen, digamos, así. Bueno, ya nos toca, ok, sí. A mí me sale lo mismo, pero de tarot. Lo mismo. Sí, es que es lo mismo, o sea, todas las religiones y todas las espiritualidades tienen una convergencia. ¿Te gustan las iglesias? Sí, Como la parte de la arquitectura. la arquitectura me encanta. ¿Hay alguna iglesia, algún lugar? No necesariamente una iglesia,
Pero hablando como de lugares que te hayan hecho sentir cercana a tu espiritualidad, ¿tienes algún lugar? Estoy No te había pensando. corchado en ninguna No, en pregunta esta hasta sí. este momento. Es que en iglesias. No, no No, o sea, porque necesariamente de en pronto una iglesias, digamos, digo, pues iglesia. realmente, pues normalmente todas lo acercan a uno a la Sí, a espiritualidad, ti, entonces tú uno queda entras a como, una iglesia y y como que ya uno te... siente así. ¿Sí? Yo, por ejemplo, no. Yo, por ejemplo, me gusta ir a iglesias como a mirar, No, como de sí, o sea, turista. arquitectónicamente son divinas. Ajá. Pero yo sí siempre siento en las iglesias, también depende, digamos, de la iglesia. Hay iglesias que yo digo no me gustan, no, o sea, no me gusta la No sientes energía. la conexión. Sí, o sea, la vibra que percibo no me gusta. Pero lugares, yo siento lo que te digo, el tema de las fundaciones. O sea, cualquier lugar que yo vaya a servir, yo ya, Lo sientes más o sea, en... yo lo siento Ok. más que en una iglesia, Más en la acción que en el que en lugar. el lugar. Y tú en tu casa tienes un... ¿Tienes un lugar? ¿Tienes un... como un... Uno, ¿no? digamos, en Barranquilla mi cuarto tiene un sagrado corazón gigante pegado en la pared y ya es lo único que tiene. O sea, yo a veces siento que no es la imagen, sino es más como uno se conecta ya con la espiritualidad. Porque muchas veces la imagen, pues sí, muy bonita, todo eso, pero es que solamente creer en la imagen o creer en que un espacio específico sirve para alabar a Dios o sirve para orar o sirve para algo, a mí no me gusta. Porque yo siento que uno puede, incluso en Transmi, uno puede ir orando en Transmi. Y no es un lugar hecho para orar. Pero si tú tienes la creencia, si tienes lo que te digo, la devoción ciega a Dios, tú sabes que cualquier lugar sirve para creer. ¿Tienes amigos que no tengan las mismas conexiones que tú tienes? ¿O tu círculo social todo No, está... tengo, digamos, tengo un amigo que es ateo, mi novio es agnóstico, eh, tengo, digamos, con mi mejor amiga, cada una, o sea, las dos somos católicas, pero cada una crea a su forma. Ella es más, no es tanto de ir a misa, no sé qué, yo sí soy más a veces de ir a misa, de ir a rosarios, de ir a procesiones. Ella es como más tranquila con eso, ella es más de servir directamente. Mi mamá incluso, mi mamá tampoco es de ir mucho a misa. O sea, yo lo que te digo, yo soy como dentro de mi círculo, a veces yo soy como la oveja negra católica, Ok. la oveja católica. Y bueno, ya para ir cerrando. eh, Hablamos un poco de cómo tu conexión, tu desconexión y tu vuelta a la conexión. ¿Habría algo que tú recomendarías? Ni siquiera así como recomendar, sino digamos que me recomendarías a mí. De decirme, a ti te ayudaría el resto de esto. O cuál es la parte que tú a la gente le dirías como La música. O la sea, lo que te digo, hay música te grupos que a mí no enchufa. me gustan o sea, su tema confesional, pero la música a veces yo siento que conecta mucho, o sea, hace que uno se dé cuenta de muchas cosas, o incluso, digamos, a veces, yo recién llegada a Bogotá, cuando me subí en Transmi, como yo le tenía miedo, yo me iba escuchando música católica. O sea, yo sentía que eso me protegía, Ok. porque siento que la música en cualquier cosa lo ayuda mucho a uno a conectar. Recomienda ahí unas bandas. Fruto del Madero, o sea, es banda ¿Ellos de colombiana, dónde son? son de Medellín, creo, o de Ok. acá de Bogotá, no sé. Es que son como cuatro personas, no me acuerdo si son de Medellín o Pueden si son ser de acá de rivas, Bogotá, pero bueno. pero tienen canciones muy buenas. Y todos los jueves en Usaquén hacen Rosario, a las 8 de la noche, 7:30 de la noche, 8 de la noche. ¿La Eh, banda? Todos los todos jueves. los jueves En en Usaquén. Usaquén hacen Rosario. ¿En dónde? ¿En la calle? No, en la Vicaria de Usaquén. Ah, ok. Con esa Con banda. esa banda, a veces están todos los integrantes, a veces solo está uno o dos, pero es muy chévere porque pues digamos ya ahí uno dice, hay gente de todos los temas confesionales católicos que va los jueves a reunirse solamente a hacer el rosario, por esa banda, o por la música de esa banda porque ahora tienen canciones muy bonitas. Atena, que es un grupo argentino, hacen como el reprise de todas las canciones católicas tradicionales de misa. Incluso ellos tienen como en Spotify, tienen como todos los rosarios. Entonces tienen la lectura del rosario, del misterio, no sé qué, y tienen su canción. Muy bonito. Eh, Se me acaba de olvidar el nombre de la española. La verdad, pues cuando te hice esa pregunta, para que veas de periodismo,
Yo creí que te ibas a ir por el lado de las fundaciones. No pensé que te fueras a ir por el lado de No, música. es que a veces yo siento que el tema de proyección social no es para todos. Hay gente que no conecta, o sea, que puede ir a 1000 fundaciones y puede ayudar con 1000 cosas Y no va a y puede conectar aportar, desde el digamos, lado. hay gente que aporta miles de dólares en fundaciones, pero eso no los está conectando. O sea, eso no los está Entiendo. llevando a ningún lado, sino lo hacen más desde el tema de orgullo propio de yo estoy sirviendo porque estoy dando plata o estoy sirviendo porque estoy yendo. Pero no todo el mundo conecta porque no todo el mundo tiene el mismo llamado dentro de la Es que iglesia. también no todo el mundo quiere servir. Sí, o sea, no todo el Hay mundo gente sirve para que servir. mm, En cambio, la música siento que sirve para todo. Lo que te digo, para conecta. cualquier momento, uno a veces, uno se siente solo y uno pone alguna canción así de esas medio religiosas, como Dios te está hablando, y uno queda como, ve, está bonita la letra. ¿Tienes alguna pregunta? No. No, me alegra que no tengas preguntas porque no sabría responder. Oye, muchas gracias. Me gustó mucho. No, gracias a ti por la Sí, invitación. aportaste mucho. No, la verdad, contigo tenía un poquito de miedo porque no sabía cómo se podía ir, pero súper interesante. Es que sí eres bien devota. Sí. Chévere, chévere. ¿Qué tienes acá? ¿Qué es ese? Es un San Benito Un San Benito. para la protección. Mi familia toda es obsesionada con San Benito. Y tengo también un collar, pero ese no lo uso tanto porque es dorado. O sea, no es así de oro, pero pues es dorado y pues uno nunca sabe en Transmi. Que es del Señor de los Milagros de Uga. Ok. Y lo compré allá y lo vendí allá. Y pues los denarios, uno me lo trajeron de el Vaticano, recién nombrado León XIV. Que eso lo escupe el Papa, ¿no? No, Sí, mentira, que no. los hacen así, les hacen la bendición. Y que me lo dieron en un retiro. Ok. Bueno, Laura, muchas gracias. No, gracias a ti. Espero hayas disfrutado de Sí. desahogarte de De los traumas religiosos. de los traumas religiosos.